Muy buenas gente, bienvenidos a un debate sónico de Barrio Oscuro TV. Hoy nos adentraremos en el mundo de la música moderna, porque saben, lo he estado analizando y me ha dado que pensar. ¿Es todo un mundo de remixes y falta de originalidad? Vamos a desentrañar esta trama. Nos adentraremos en el mundo musical contemporáneo, o si la reinterpretación es la nueva esencia de la creatividad. De todas maneras, son muchos que afirman que las nuevas canciones que se estrenan, independientemente de su género musical, no son solo más que remezclas, agarrando unos sonidos de aquí y otros sonidos de allá. Pero a ver, ¿toda esta teoría es cierta? Gente, prepárense para sumergirse en un debate que toca las fibras más íntimas de toda nuestra conexión con la música. Así que muchachos, vamos a ello. Tiempos en los que la música parecía fluir de la creatividad pura, cuando cada canción era como un nuevo momento por descubrir. En la era del streaming y la rapidez, ¿dónde quedó esa esencia? Estamos inmersos en un mar de remixes, canciones nuevas cada 5 minutos, versiones actualizadas y muestras de canciones pasadas. ¿Es esto realmente lo mejor que podemos ofrecer? ¿O nos hemos vuelto complacientes con lo familiar, olvidando el pulso de la innovación? Es decir, que en muchos casos somos vagos tanto para demandar como para producir música de alta calidad. Por favor, no me malinterpreten. La música es una expresión única de la individualidad y la pasión. Y para muchos de nosotros, los que escuchamos gran variedad de géneros musicales, la situación actual de la industria de la música nos parece un rompecabezas de piezas ya utilizadas. Entonces, ¿nos hemos olvidado de inventar, de crear melodías que nos hagan sentir algo nuevo? Pero esperen un momento, sigamos con algunas preguntas. ¿Es esta la visión de la verdad absoluta? Porque, si lo pensamos bien, ¿no es acaso la música siempre una evolución? Cada nota, cada riff, es un homenaje a lo que vino antes, una narrativa que se expande y se reinventa, o de una manera más simple. Cada canción original que no fue copiada es una obra de arte de creatividad pura. Imagina a esos artistas que desafían los límites, que encuentran nuevas formas de fusionar géneros, que toman lo viejo y lo transforman en algo nunca antes escuchado. ¿No es también una forma de innovación? Porque, muchachos, no es que toda la música nueva esté vacía. De nuevo les digo, no me malinterpreten. Estoy siendo crítico porque el 90% de lo que se produce le falta originalidad, ya que en muchos casos es el remix del remix del remix. Y lo peor es que nos lo venden como si fuera algo nuevo. Y ahora, dejando un poco la crítica personal de lado, quizás lo que realmente extrañemos muchos de nosotros no es la falta de originalidad, sino la profundidad emocional que solíamos encontrar en cada canción. Es esa conexión visceral, ese sentimiento que te cala los huesos y te lleva a un lugar que creías haber olvidado. Esas sensaciones solo te las da la versión original. Bien, ¿cómo recuperamos esto? Volvamos a escuchar no solo con nuestros oídos, sino con nuestros corazones. Apoyemos a esos artistas que desafían las normas, los que a día de hoy se mantienen auténticos y produciendo música 100% original. Esas minorías con talento del mundo de la industria musical y que parecen estar en peligro de extinción. Aquellos que buscan la autenticidad en cada nota. Busquen música de varias épocas y géneros. Abran su mente a escuchar sonidos diferentes y auténticos. Y no se olviden de apoyar al artista independiente. Porque al final del día, queramos o no, la música sigue siendo un reflejo de nuestras emociones y parte de nuestra vida. También de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestras esperanzas. Así que, ¿por qué no darle espacio a la evolución, a la reinterpretación, pero también a la autenticidad y la pasión desbordante? Y nada gente, pues me animé a hacer el vídeo así un poco en plan crítico, porque a los que somos melómanos y escuchamos de casi todos los géneros musicales, vamos viendo que prácticamente no se está inventando nada nuevo en el mundo de la música, pero por alguna razón nos lo venden como lo más, como si fuera novedad. Y gente, todo esto que ven aquí, y seguro los que son de ojo rápido y me llevan tiempo siguiendo se habrán preguntado que qué son. Pues gente, son vinilos. La gran mayoría son de los años 80 y de los 90. Aquí pueden ver. Si es uno,
Y aquí tienen otro, pero la mayoría de estos son música de los 80s, gente, son todo temazos, todo clásicos. Y aunque yo no había nacido cuando todo esto se publicó, he crecido escuchando gran parte de ellos, ya que lo de ser melómano me viene por parte de mi padre. Y señores, un dato curioso y que no puedo cerrar el vídeo sin decir esto, y es que en los años 80, hablando del tema de la música, se hacía música 100% original. Es decir, gente, pura creatividad, todo nuevo. Incluso a día de hoy, 43 años después, se sigue copiando música para hacer remixes de esos nuevos. Y si has llegado hasta aquí y este vídeo te tocó, aunque sea un poquito, por favor, compártelo con tus amigos y gente cercana. También se agradece que comentes, que nos digas qué te ha parecido, que nos dejes tu like o que te suscribas, también motiva mucho. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!